Siempre imaginé que mi cumpleaños sería un momento de unión. Una noche sencilla, pero llena de abrazos, de palabras sinceras y de gratitud. A mis 74 años, todavía creía que la familia que crié con tanto sacrificio me miraría a los ojos y me diría: «Gracias, mamá, por todo». Pero aquel día, mi propio hijo gritó delante de todos: «Mis suegros son mi familia, tú no». Y si crees que mi historia termina en esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro inesperado. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perderte ninguna de mis historias de vida. Mi nombre es Soledad Márquez, tengo 74 años, nací en Valencia, España. Fui costurera durante toda mi juventud, y después, madre a tiempo completo. Siempre creí que el amor era suficiente para mantener a una familia unida. Pero aquel día, descubrí que el amor necesita caminar de la mano con el respeto. Ese día amanecí con una ilusión que hacía años no sentía. Mi cumpleaños número 74 no era cualquier fecha, porque había decidido preparar una cena especial en mi propia casa. Pasé horas en la cocina con las manos oliendo a ajo y romero, mientras en el comedor me esperaba la mesa cubierta con un mantel de lino blanco y las copas de cristal que solía guardar solo para ocasiones importantes. Coloqué un ramo de lirios en el centro, prendí las velas y, por un momento, sentí que la vida me sonreía. Me había prometido que este año sería distinto, que mi hijo Álvaro por fin entendería lo mucho que su madre significaba. Días antes lo había visto derrumbado, con la voz entrecortada, diciéndome que su empresa se encontraba al borde del fracaso. Yo no lo dudé, abrí mi cuenta en el banco y le entregué un tarjetón con 10.000 euros, dinero que pensaba usar para mi vejez. «Es tuyo, hijo, sálvate», le dije, convencida de que el amor siempre era la mejor inversión. Mientras esperaba su llegada, recorrí el salón con mirada orgullosa. Las lámparas brillaban con un lujo discreto, las cortinas caían pesadas como recuerdos y el perfume de la carne al horno llenaba cada rincón. Me miré en el espejo del pasillo. Llevaba mi vestido azul marino, aquel que conservaba desde que su padre vivía. Una parte de mí se sintió joven otra vez, lista para recibir un gesto de gratitud. Cuando el timbre sonó, mi corazón dio un brinco. Abrí la puerta con una sonrisa que se borró en segundos. Álvaro entró tomado de la mano de Clara, mi nuera, que vestía ropa de diseñador y un bolso de cuero colgado del brazo como si fuera una reina. Ni siquiera volteó a verme. Se dirigió directo a la sala comentando lo bonita que era la nueva decoración en la casa de sus padres. Yo seguí de pie, como invisible en mi propio hogar. Traté de fingir calma. Los invité a pasar al comedor, a ver la mesa que había preparado con tanto esfuerzo. Pero apenas se sentaron, sentí como el ambiente se llenaba de frialdad. Clara acomodó su silla sin mirarme, sacó su perfume y roció el aire como si quisiera borrar mi olor. Álvaro solo se limitó a mirar su celular, ignorando la comida humeante que aún burbujeaba en la bandeja de porcelana. Me armé de valor, levanté la copa y dije con voz suave: «Brindemos por la familia, porque nada es más importante que estar juntos». No alcancé a terminar. Álvaro me interrumpió con un tono seco, como un golpe en el pecho. «Aquí las decisiones las toma Clara y su familia. Tú ya no tienes nada que ver». La copa me tembló en la mano. Pensé que había escuchado mal, pero al ver el gesto triunfal de Clara comprendí que esas palabras eran reales. Mi hijo, aquel por quien había sacrificado mi juventud, acababa de arrancarme del lugar que me pertenecía. Miré la mesa con todos sus adornos elegantes y me pareció absurda, como una escenografía inútil para una obra cruel. «¿Qué estás diciendo, Álvaro?», alcancé a preguntar, apenas con voz. Él me miró con impaciencia, como si le estorbara. «Mis suegros son mi familia, mamá. Tú no lo eres más». El silencio se volvió un grito dentro de mí. Sentí que las paredes se encogían, que las velas se apagaban solas, que la cena perdía su aroma. Quise hablar, pero algo en mi garganta me lo impidió. Clara me observaba con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera logrado una victoria personal. En ese instante comprendí que la humillación no siempre viene de los enemigos, a veces viene de la sangre que uno más protege. No lloré, porque las lágrimas parecían indignas frente a tanto desprecio.
Solo cerré los ojos por un segundo y escuché el sonido de los cubiertos contra la porcelana, como un eco que me recordaba que yo ya no era bienvenida ni en mi propia mesa. Aquella noche, mi corazón se cerró como una puerta que alguien golpea con fuerza desde afuera. Y aunque nadie más lo notó, dentro de mí algo se rompió para siempre. A la mañana siguiente desperté con el corazón apretado. La mesa del comedor aún estaba cubierta con restos de la cena, copas con manchas de vino, platos apenas tocados y las velas consumidas hasta la mitad. Me quedé de pie mirando ese escenario de lujo marchito, como si alguien hubiera abandonado una fiesta antes de empezar. El mantel de lino estaba arrugado, el perfume de la carne ya era un olor rancio y yo me sentía como esas sobras que nadie quiere recoger. Mientras limpiaba, recordé la cara de Álvaro cuando le entregué la tarjeta de crédito días atrás. Su mirada se iluminó como la de un niño que recibe un regalo soñado. Yo había retirado esos fondos de mi cuenta conjunta, ahorrados peso a peso durante años de costura y sacrificios. Pensaba que con esos 10.000 euros él podría salvar su empresa y con ella, su orgullo. Nunca imaginé que usaría mi gesto para hundirme. Me dolía la memoria de ese momento. Estábamos en la sala, yo con un vestido sencillo y él con la desesperación reflejada en el rostro. Le puse la tarjeta en la mano y le dije: «No es mucho, hijo, pero es todo lo que tengo. Es tuyo». Creí que mi decisión era un puente de amor, pero ahora entendía que había entregado un arma. El banco me llamó después, confirmando que había intentado hacer una transferencia mayor, como si quisiera vaciar lo que quedaba. Me senté en el sillón del salón, rodeada de muebles de madera que parecían mirarme en silencio. A un lado, el bolso de cuero de Clara había quedado olvidado, abierto, mostrando un estuche de maquillaje caro y unas perlas falsas. Lo tomé entre mis manos y me pregunté qué significaba realmente la elegancia si por dentro no había nada. Sentí rabia, una rabia que nunca antes había permitido entrar a mi pecho. Al caer la tarde decidí caminar por el jardín. El aire olía a tierra mojada porque había llovido y mis zapatos se hundían en el pasto. Mientras veía las gotas colgando de las ventanas grandes de mi casa, pensé en cómo el lujo que me rodeaba ya no me pertenecía. Tenía la casa, tenía las cosas, pero había perdido lo más valioso, el respeto de mi hijo. Ese pensamiento me cortaba más que cualquier cuchillo. Quise llamar a Álvaro, pero mi orgullo me detuvo. Tomé el teléfono, marqué su número y lo borré antes de escuchar el timbre. Me quedé con el aparato en la mano, oyendo solo mi respiración entrecortada. Me preguntaba qué parte de mí se había roto para permitir tanta humillación. ¿Había dado demasiado? ¿Había confundido amor con obligación? Sentía que cada recuerdo se convertía en una acusación silenciosa. Me serví un café, pero ni el aroma caliente pudo darme consuelo. Encendí la televisión y vi un anuncio de un spa de lujo donde prometían rejuvenecer el alma. Me dio risa amarga. Nadie rejuvenece cuando lo han tratado como un estorbo. Apagué el aparato y me quedé mirando mi reflejo en la ventana, pensando que la dignidad no se compra con tratamientos, se defiende con decisiones. Esa noche apenas pude dormir. Me movía entre las sábanas escuchando el eco de la voz de Álvaro. Mis suegros son mi familia, tú no. Cada palabra era como un golpe que volvía una y otra vez. Abracé la almohada, pero el vacío era más grande que el colchón entero. Cerré los ojos y me obligué a respirar, como si con cada inhalación pudiera expulsar el veneno que me habían puesto en el alma. De madrugada me levanté y busqué el sobre donde había guardado los comprobantes de la cuenta. Los puse sobre la mesa, junto a una carta que había empezado a escribir para Álvaro, pero no terminé. Las cifras estaban ahí, frías, implacables, recordándome que el dinero se va, pero las heridas se quedan. El silencio de la casa era tan pesado que parecía que las paredes también me juzgaban. Me prometí que no volvería a regalar mi paz a cambio de promesas vacías. Cerré el sobre, guardé la carta rota en un cajón y me recosté en el sofá del salón, mirando el techo decorado con molduras que nunca antes me habían parecido tan inútiles. Esa noche entendí que podía perder propiedades, dinero, incluso lujos, pero no estaba dispuesta a perder mi dignidad. Y sin embargo, en lo profundo de mi pecho, un miedo me susurraba que lo peor todavía estaba por venir. Apenas amaneció, el teléfono sonó con un timbre agudo que me atravesó como cuchillo. Contesté con la voz dormida, todavía con el corazón encogido por la noche anterior. Era Clara.
Su tono era tan frío como el mármol de un hotel boutique. No preguntó cómo estaba ni felicitó por la cena que nunca valoró. Solo dijo, con palabras duras, ¿por qué cancelaste la tarjeta de crédito? Álvaro la necesitaba. No sabes el daño que nos hiciste. Me quedé en silencio unos segundos. Podía oír el murmullo de fondo, tal vez música de un restaurante elegante donde desayunaba como si nada. Tragué saliva y respondí despacio, porque el respeto no se paga con dinero, Clara. Y tu esposo ya me dejó claro que yo no soy parte de su familia. Hubo un silencio breve, como un choque contenido, y entonces ella lanzó una carcajada amarga. Eres una vieja rencorosa. Por eso Álvaro me tiene a mí, para librarse de ti. Colgué antes de escuchar más. Mi mano temblaba, no de miedo sino de rabia. La tarjeta cancelada se había convertido en un muro entre ellos y yo. Recordé la escena en el banco, la cara seria del empleado cuando le pedí detener la transferencia. «¿Estás segura, señora?», me dijo. Y yo respondí con firmeza, más segura que nunca. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que recuperaba una parte de mí. Me serví un vaso de agua, pero tenía sabor metálico. Caminé hasta la sala, con sus muebles impecables y las ventanas grandes que dejaban entrar la luz como un juicio. Todo parecía perfecto, elegante, ordenado, y yo, en cambio, estaba hecha pedazos. El lujo no consuela cuando el corazón está en ruinas. Me senté en el sofá de terciopelo y apreté los puños, deseando arrancar de mi piel las palabras que había escuchado. A media mañana sonó de nuevo el teléfono. Esta vez fue Álvaro. Su voz era más suave, como intentando calmar un incendio. «Mamá», Clara exageró. «Pero necesito ese dinero, entiéndelo. Mi empresa no va a sobrevivir sin esa tarjeta». Lo escuché en silencio, imaginando sus ojos cansados, el traje arrugado, la desesperación de un hombre que había perdido el rumbo. Pero también recordé la frialdad con que me dijo que ya no era su familia. Respiré hondo y respondí, «Te di lo mejor de mí, Álvaro. No solo dinero, sino años de trabajo, noches sin dormir, sacrificios que nunca mencioné. ¿Y cómo me pagas?» «Con desprecio. Esa cuenta era mi seguridad, mi futuro. No voy a dejarlo en tus manos». Hubo un silencio tenso, y luego un murmullo suyo. «Entonces no me llames más. Ya tengo a quien me respalde». Colgué y me quedé mirando el teléfono, como si todavía ardiera entre mis dedos. No lloré. Solo sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo sin anestesia. Caminé hasta la cocina, abrí la nevera y cerré sin tomar nada. El hambre se había ido junto con mi paz. Me pregunté cómo un hijo podía llegar a ese punto. ¿En qué momento lo perdí? El resto del día lo pasé moviéndome sin rumbo por la casa. Abría cajones, revisaba papeles, tocaba fotos enmarcadas de Álvaro cuando era niño. En una de ellas lo tenía en brazos, vestido con un suéter de lana que yo misma le había tejido. Miré esa imagen y pensé, ¿cómo aquel niño se convirtió en este hombre capaz de humillar a su propia madre? La foto me quemaba las manos. Al anochecer, encendí las lámparas del salón. La luz cálida caía sobre los muebles de madera como si nada hubiera pasado. Me senté frente a la ventana y observé cómo la ciudad se iluminaba con anuncios de agencias de viajes, tiendas de ropa de diseñador, coches nuevos. Todo seguía su curso, mientras yo me consumía en silencio. El mundo no se detiene aunque la vida de uno se rompa. Antes de dormir, me acerqué al espejo y me miré fijamente. El rostro cansado, las arrugas profundas, los ojos enrojecidos. Pero debajo de todo, una chispa que se negaba a morir. Me dije en voz baja, no me van a destruir. No con dinero, no con desprecios. Todavía tengo dignidad. Esa palabra se me quedó pegada en los labios como un juramento. Esa noche dormí poco, pero al cerrar los ojos supe que algo había cambiado dentro de mí. La herida estaba abierta, sí, pero en medio del dolor sentí que nacía una fuerza nueva, una decisión que pronto pondría en marcha, aunque aún no supiera cómo. Esa tarde reuní valor y caminé hasta el piso nuevo donde Álvaro y Clara vivían. Era un edificio alto, con portero de traje impecable y un vestíbulo decorado con mármol blanco y espejos enormes que reflejaban una elegancia fría. Subí en el ascensor oliendo a perfume caro,
sintiéndome una intrusa en un lugar donde alguna vez soñé que me invitarían con orgullo. Llevaba en la bolsa una manta de lana que quería recuperar, un simple pretexto para verlo de frente. Al llegar a la puerta, toqué el timbre con manos sudorosas. Desde adentro se escuchaban risas, el sonido de copas y música baja, como si celebraran algo. Esperé 1 minuto, luego 2. Nadie abrió. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. El silencio fue mi respuesta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían del otro lado. Me apoyé en la pared y respiré profundo, dispuesta a no irme sin ser escuchada. Finalmente, una ventana del segundo piso se abrió y apareció el rostro cansado de Álvaro. No me miró con ternura, ni con paciencia. Su gesto fue de molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí? No es buen momento». Sentí un nudo en la garganta. Alcé la voz para que pudiera oírme. Solo vine por la manta que dejé. «Quiero hablar contigo». Su respuesta cayó como hielo. «No vengas más. Mi familia no quiere verte». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Mi familia. Él ya no me incluía en ese círculo. Sus palabras eran una sentencia de exilio. Me quedé parada, mirando hacia arriba, con lágrimas que se resistían a salir. Clara apareció detrás de él, sonriendo con un aire de triunfo. Fue como si cerraran una puerta invisible, una que separaba definitivamente mi mundo del suyo. Me di la vuelta despacio, con la dignidad que todavía me quedaba. Caminé por el pasillo alfombrado, escuchando el eco de mis pasos en ese edificio lleno de lujo y orgullo ajeno. Cada detalle me gritaba que no pertenecía allí. Los cuadros modernos, las plantas perfectamente cuidadas, las puertas blindadas. Todo me resultaba hostil, como si fueran símbolos de un poder que jamás compartirían conmigo. Al salir a la calle, el aire fresco me golpeó el rostro. Me sentí ligera y, al mismo tiempo, rota. Crucé la avenida llena de coches de alta gama y pensé que la vida seguía, indiferente a mi dolor. Me detuve frente a una vitrina de un restaurante elegante donde parejas reían y brindaban, y me vi reflejada en el cristal. Una mujer mayor, con los ojos cansados, sosteniendo una bolsa simple. No era la imagen que yo había soñado para mis últimos años. Esa noche, al llegar a casa, abrí la ventana del salón y dejé entrar el viento. Cerré las cortinas pesadas y me senté en el sillón, abrazando la manta que había ido a buscar pero que nunca me entregaron. Me pregunté qué sentido tenía seguir esperando algo de alguien que ya había decidido borrarme de su vida. El silencio de mi casa era tan grande que hasta mis pensamientos parecían hacer ruido. Me serví una copa de vino, intentando engañar la soledad. El cristal chocó contra mis labios con un sabor amargo. Recordé todas las veces que lo esperé en la mesa, los cumpleaños de su infancia, las navidades con juguetes baratos pero llenos de amor. Ahora, todo ese pasado parecía un espejismo que se desvanecía con el humo de la vela que encendí para acompañarme. Me recosté en el sofá mirando el techo, pensando lo injusto que era haber trabajado tanto, haber ahorrado peso a peso para mantenerlo, y que ahora me negara hasta el saludo. La dignidad era lo único que me quedaba, y sin embargo, también sentía que me la arrebataba con cada palabra que pronunciaba contra mí. No podía seguir así, en la cuerda floja entre el amor y el desprecio. Antes de dormir, abrí el cajón de mi mesa de noche y encontré una carta que había empezado a escribirle. No la terminé. Tal vez no merecía mis palabras, ni siquiera mi rabia. Cerré el cajón y apagué la lámpara, convencida de que un ciclo se estaba rompiendo aunque no supiera cómo recomponer lo que quedaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te cerraban la puerta en la cara, no en una casa, sino en el corazón de alguien que más amabas? Esa mañana no quise levantarme de la cama. El sol entraba a través de las ventanas grandes, bañando de luz dorada las cortinas bordadas, pero yo me sentía hundida en una oscuridad que no se disipaba. El silencio de la casa era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Al otro lado estaba Isabel, una amiga de juventud a la que no veía desde hacía años. Su voz cálida fue como un bálsamo en medio de tanto frío. Me insistió en que nos viéramos. Dudé un instante, pero al final acepté. Me vestí con lo primero que encontré, aunque mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer cansada. Al salir, sentí el aire fresco en el rostro, como si me recordara que todavía estaba viva.
Caminé despacio hasta el café donde habíamos quedado. El lugar tenía un ambiente elegante, con muebles de madera oscura y cuadros antiguos que olían a pasado. Cuando vi a Isabel, me quedé sorprendida. Ella estaba impecable, con un conjunto discreto pero de buen gusto, un bolso de cuero apoyado en la silla y un perfume suave que llenaba el aire alrededor. Me recibió con un abrazo largo, de esos que rompen silencios acumulados. «Cuéntame todo», me dijo, mirándome a los ojos como nadie lo había hecho en mucho tiempo. Y yo, sin fuerzas para contenerme, solté lo que llevaba guardado. Le hablé de la cena, del desprecio, de las palabras de Álvaro, del rostro altivo de Clara. También le conté del dinero, de la tarjeta de crédito y de cómo lo había cancelado al descubrir que me querían usar. Isabel me escuchaba sin interrumpir, con la paciencia de quien sabe que no se trata de dar consejos rápidos, sino de sostener el alma rota del otro. Sus ojos se humedecieron al escuchar mi dolor. Cuando terminé, respiró hondo y me tomó las manos. «Soledad, tienes que abrir los ojos. Esto no es solo un desprecio, es un plan. Quieren quedarse con lo que es tuyo, tus propiedades, tu casa, tu herencia. Te harán sentir loca, incapaz, para que firmes lo que ellos necesitan». Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. La palabra herencia me golpeó con fuerza, como si nunca antes la hubiera escuchado. Me quedé helada, con la taza de café temblando en mis manos. La espuma se derramó un poco sobre el platito y ni siquiera tuve fuerzas para limpiarlo. «¿De verdad crees que harían algo así?», pregunté, buscando una negación que no llegó. Isabel asintió despacio. «Lo he visto antes. Es la ambición disfrazada de preocupación. Tú eres un obstáculo para ellos». Su seguridad me estremeció. Volvimos caminando hasta su coche, un sedán de lujo que contrastaba con mi andar lento y mi ánimo caído. Antes de despedirnos, me miró con firmeza. «Tienes que protegerte, Soledad. No solo del dolor, también de la manipulación. Si no lo haces, terminarás perdiéndolo todo, incluso tu libertad». Sus palabras me dejaron muda. La abracé y sentí que por primera vez alguien me devolvía un poco de fuerza. Regresé a casa con la mente hecha un torbellino. Encendí las luces del salón y me senté frente a mi escritorio. Saqué los papeles que tenía guardados en una carpeta azul, escrituras, recibos, comprobantes de cuentas. Los acomodé sobre la mesa, como si fueran piezas de un rompecabezas que recién empezaba a entender. Mis manos sudaban, pero mis ojos se llenaron de determinación. Miré alrededor, los muebles elegantes, las lámparas de cristal, la decoración que tanto me había costado mantener. Todo eso ahora se veía diferente. Ya no eran símbolos de orgullo, sino piezas de un botín que otros codiciaban. Por primera vez, sentí miedo real. No al abandono, sino a la idea de que podían encerrarme en una jaula disfrazada de cuidados. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Clara sonriendo, susurrando al oído de Álvaro, convenciéndolo de que yo era una carga. Abrí los ojos y miré el techo, repitiendo en silencio la palabra que Isabel había dejado grabada en mí: herencia. Esa sería la nueva batalla, aunque yo aún no sabía cómo pelearla. Y en medio de esa inquietud entendí algo. El desprecio duele, pero la traición con cálculo es un veneno que puede destruir hasta la última gota de confianza. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera mi desvelo. Me levanté con una decisión que no había sentido en años: revisar cada papel, cada cuenta, cada recuerdo que pudiera convertirse en un arma contra mí. Encendí la lámpara del escritorio, esa con base de bronce que siempre me pareció demasiado elegante para mi sencillez, y puse sobre la mesa la carpeta azul que había sacado la noche anterior. El crujir del cartón fue como un presagio. Abrí el primer sobre y me encontré con las escrituras de la casa. Recordé el día que la compramos, cuando mi esposo y yo entramos por primera vez al salón vacío con las ventanas grandes abiertas al sol. Aquel eco de ilusión todavía me dolía en el pecho. Pasé la mano sobre el papel como si acariciara un recuerdo. No era solo un bien, era el testigo de mi vida, de mis años de lucha. Ahora entendía que alguien planeaba arrebatármelo con un simple movimiento de pluma. Luego revisé las cuentas bancarias. Los extractos estaban ordenados por fecha, algunos amarillentos por el tiempo. Vi las cifras, modestas pero constantes,
fruto de años de ahorro. Recordé las horas cosiendo hasta la madrugada, la espalda encorvada, los dedos adoloridos. Todo eso convertido en números que podían desaparecer con una transferencia indebida. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba que cada línea era un pedazo de mi historia. En medio de los papeles encontré una joya heredada de mi madre, un collar de perlas guardado en una caja forrada en terciopelo. Lo sostuve entre las manos y sentí un nudo en la garganta. Ese collar había sido símbolo de orgullo, de familia, de continuidad. Ahora lo miraba con desconfianza, como si fuera un objetivo más en la lista de Clara. Lo guardé de nuevo, temiendo que se convirtiera en otra pieza de un botín ajeno. Llamé a Isabel y le conté lo que había encontrado. Su silencio al otro lado del teléfono fue elocuente. Tienes que resguardar todo eso, Soledad. Guárdalo en un lugar seguro, no en tu casa. Ellos podrían intentar convencerte de firmar cualquier cosa. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. No era paranoia, era la realidad puesta en palabras de alguien que entendía la maldad disfrazada de preocupación. Decidí entonces ir al banco. Caminé hasta la sucursal, con los papeles en una carpeta negra bajo el brazo. El suelo brillante reflejaba las luces frías del lugar y el murmullo de los clientes era un ruido constante. Me acerqué a la ventanilla y pedí abrir una caja de seguridad. La empleada, con sonrisa ensayada y perfume fuerte, me explicó el procedimiento. Firmé con mano firme, aunque por dentro temblaba. Guardé allí los documentos y el collar de perlas. Al salir a la calle, respiré hondo. El aire olía a gasolina y a café de alguna cafetería cercana. Caminé entre coches de alta gama que pasaban veloces, pensando que todo ese lujo era una cortina de humo. Lo verdaderamente valioso era mi dignidad, y por primera vez sentía que la estaba defendiendo. No contra extraños, sino contra mi propia sangre. Esa contradicción me desgarraba el alma. Al llegar a casa, encendí la radio para no sentir tanto silencio. Preparé un té y me senté en el sillón del salón, mirando las paredes que alguna vez llenamos de fotos familiares. Ahora estaban vacías, como si hubieran anticipado este abandono. El vapor de la taza empañaba mis lentes, y yo pensaba en cada palabra de Isabel: no te van a destruir si tú no lo permites. Esa frase se convirtió en mi mantra. Miré hacia la mesa del comedor, donde todavía quedaban rastros de la cena fallida de mi cumpleaños. El mantel arrugado, las copas que no se usaron, el eco de un brindis que nunca sucedió. Todo era una escena congelada, un recordatorio de lo rápido que la vida puede torcerse. Me pregunté si algún día volvería a celebrar algo sin miedo a ser humillada. La noche cayó y cerré todas las cortinas. Encendí una vela en el centro de la mesa y la llama iluminó los papeles que aún quedaban fuera de la carpeta. Me quedé observando el fuego, como si pudiera quemar con la traición que se había instalado en mi casa. El silencio me abrazó, pero ya no era solo soledad, era también un espacio de resistencia. Y en ese instante, comprendí que el verdadero lujo no estaba en los objetos ni en las cuentas, sino en la decisión de no rendirme. Una semana después recibí la llamada que menos esperaba. Era Clara, con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. Suegra, pensamos que estaría bien que vinieras a vivir con nosotros. Allá estarías cuidada, no sola en esa casa tan grande. Sus palabras sonaban como un gesto de bondad, pero detrás se escondía una intención venenosa. Lo supe en el mismo instante en que lo dijo. Colgué y me quedé de pie en medio del salón, rodeada de muebles que de pronto me parecieron cómplices de mi encierro. Imaginé sus planes: instalarme en su piso moderno, con cortinas de terciopelo, lámparas minimalistas y un coche de alta gama esperando en el garaje. Todo lleno de lujo, sí, pero sin llaves en mis manos. Sería una reina en un palacio donde yo no mandaría ni en mi propio cuarto. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago. Sentí un nudo en el estómago. Recordé las historias que Isabel me había contado, mujeres mayores a las que declaraban incapaces, encerrándolas en nombre del cuidado. Sus cuentas conjuntas vaciadas, sus propiedades transferidas, sus nombres borrados de los papeles importantes. Era un encierro invisible, disfrazado de cariño, pero encierro al fin. Esa noche soñé que caminaba por pasillos de mármol interminables. En cada puerta había una cerradura y yo no tenía llaves.
Desperté con el corazón latiendo a 1000, sudando como si hubiera corrido. Abrí las ventanas grandes de mi casa y dejé que entrara el aire fresco. Necesitaba recordarme que aún era libre, que podía decidir cuándo abrir y cerrar mis propias puertas. Al mediodía, Álvaro vino a verme. Llevaba un traje caro, arrugado por la prisa, y un maletín de piel en la mano. Se sentó frente a mí, sin mirarme directamente. «Mamá, Clara tiene razón. Estarías mejor con nosotros. No deberías estar sola en una casa tan grande. Es por tu seguridad». Su tono era ensayado, como si repitiera un discurso aprendido. Yo lo miré en silencio, sintiendo que cada palabra era un intento de borrarme. Tomé aire y respondí con calma: «Prefiero estar sola en mi casa que encerrada en la tuya. Aquí tengo mi jardín, mis recuerdos, mi dignidad. Allá tendría paredes de lujo, pero sin libertad». Álvaro frunció el ceño, me acusó de exagerar, de desconfiar sin motivos. Pero yo sabía la verdad. Su preocupación no era por mí, era por lo que yo representaba en papeles de herencia. Cuando se fue, caminé hasta la cocina y me preparé un café. El aroma me devolvió un poco de paz, pero mis manos seguían temblando. Miré la taza y pensé, esto también me lo quitarían, hasta la rutina más simple. No se trataba de dinero solamente, sino de control. Querían decidir por mí, mover mis hilos como si fuera una marioneta. Me acerqué al armario y saqué una caja vieja llena de cartas y fotos. Ahí estaba la imagen de Álvaro niño, riendo con un globo en la mano. La sostuve y me pregunté dónde se había quedado ese niño. ¿En qué momento se transformó en un hombre capaz de planear la cárcel dorada de su madre? La respuesta no llegó, y esa ausencia me dolió más que cualquier insulto. Encendí la radio para romper el silencio. Una canción antigua llenó la sala, y con ella llegaron lágrimas que no pude contener. No era llanto de debilidad, era de impotencia. Quería gritar, pero me contuve. Lo único que salió de mi boca fue un susurro: «No me van a encerrar». Fue un juramento íntimo, como una carta escrita en mi propio corazón. Al caer la noche, cerré la puerta de mi casa con doble llave y acaricié el frío del metal. Ese gesto, tan simple, me recordó que la decisión aún estaba en mis manos. Podrían tener planes, lujos, abogados, pero yo todavía tenía la llave de mi libertad. Y aunque temía lo que vendría después, en lo profundo de mí nació una certeza: jamás aceptaría una jaula, aunque estuviera hecha de oro. Esa tarde salí a caminar para despejar la mente. El aire de la ciudad olía a gasolina y pan recién horneado, una mezcla extraña que me recordó lo caótica que puede ser la vida. Al pasar frente al edificio de Álvaro, me detuve sin pensarlo. Mis pies me habían llevado hasta allí, como si buscara respuestas en un lugar que solo me daba heridas. Dudé en entrar, pero decidí quedarme un momento afuera, mirando el reflejo de las luces en los ventanales. Mientras esperaba, escuché voces en el estacionamiento subterráneo. Reconocí de inmediato la de Clara, cortante y apresurada. Me escondí detrás de una columna y agucé el oído. «Necesitamos que firme pronto», decía con impaciencia. «Sin su firma no habrá acceso a la herencia ni a las propiedades». El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que podrían escucharme. Álvaro respondió con un suspiro cansado: «Lo sé, pero no es fácil. Es más cerca de lo que imaginé». Me quedé helada. No eran suposiciones de Isabel, era la verdad desnuda, pronunciada sin máscaras. Sentí que el suelo de cemento frío me tragaba, que mis piernas no podían sostenerme. Cada palabra era como un ladrillo que construía una prisión invisible alrededor de mí. Y lo peor era que venía de su propia boca, no de rumores. Esa confirmación me destrozó más que cualquier grito. Salí despacio, sin que me notaran. Subí a la calle con pasos rápidos, intentando respirar. El bullicio del tráfico me devolvió un poco de aire, pero la rabia ya me quemaba por dentro. Caminé sin rumbo, pasando frente a vitrinas iluminadas con ropa de diseñador, bolsos de cuero exhibidos como trofeos. Me pregunté cuánto valía mi vida para ellos. ¿10.000 euros? ¿Una firma en un papel? ¿El precio de una cena en un restaurante elegante? Regresé a casa con el estómago revuelto. Encendí todas las luces, como si la claridad pudiera alejar la oscuridad que me perseguía.
Abrí el cajón donde guardaba las llaves de la caja de seguridad del banco y las apreté en mi mano. Era mi único escudo, mi última defensa contra ese complot disfrazado de preocupación. Sentí que mi casa se volvía una fortaleza, aunque supiera que era frágil frente a su ambición. Me serví un té de manzanilla, pero la taza temblaba tanto que derramé parte en la mesa. El vapor empañó mis lentes y me obligó a quitármelos. Miré alrededor y todo se veía borroso, como si el mundo entero me diera la espalda. La soledad en ese momento no era silencio, era un eco constante de traición. Apagué la radio porque ni la música lograba calmarme. Solo quería un respiro que no llegaba. Esa noche no encendí velas ni me arropé con la manta de lana. Me senté frente a la ventana, mirando la calle vacía. Cada coche que pasaba me recordaba a Clara y Álvaro, planeando su siguiente movimiento. Sentí que mi vida se había convertido en una negociación, en una cuenta por liquidar. Y yo no era más que un obstáculo en su tablero de finanzas. Me levanté de golpe y fui al armario. Saqué una caja donde guardaba fotos antiguas de viajes familiares. Ahí estaba Álvaro niño, riendo en una playa de Valencia, con la arena pegada a la piel y una mirada limpia que ahora parecía lejana. Acaricié esa foto con un dolor profundo. ¿Dónde había quedado ese hijo? ¿Se había perdido entre trajes caros y planes de poder? Me dolía admitirlo, pero la evidencia estaba frente a mí. Yo ya no era su madre, era un trámite. Cerré la caja y la guardé de nuevo. Caminé hasta la cocina, abrí la nevera y me quedé mirando sin hambre. La frialdad del aire me recordó la frialdad con que me hablaban. Cerré de golpe y apoyé la frente contra la puerta metálica. Al acostarme, repetí una frase en voz baja, como un rezo desesperado. No voy a firmar nada. No me van a borrar de mi propia vida. Fue mi forma de aferrarme a la dignidad que me quedaba, aunque el miedo seguía acechando en cada rincón. Cerré los ojos y recé porque al amanecer todavía tuviera fuerzas. ¿Y tú? ¿Alguna vez descubriste que alguien a quien amabas en silencio planeaba usar tu vida como si fuera un negocio? Esa mañana desperté con un peso distinto en el pecho. No era solo tristeza ni rabia, era una mezcla de miedo y determinación. Me quedé un rato en la cama, escuchando el murmullo lejano de la ciudad que entraba por las ventanas grandes. La luz del sol iluminaba las cortinas como si quisiera recordarme que todavía estaba viva, que aún tenía voz. Cerré los ojos y pensé, no puedo seguir esperando el próximo golpe, necesito actuar. Me levanté despacio, preparé café y lo serví en mi taza favorita, una de porcelana que había comprado años atrás en un mercado de antigüedades. El aroma fuerte me dio algo de claridad. Caminé por el salón y observé los muebles que tanto había cuidado, la decoración que había elegido con paciencia, cada lámpara y cada cuadro. Todo eso era parte de mi vida, pero también eran piezas de un botín en la mira de Clara. La casa se había vuelto escenario de una batalla silenciosa. Llamé a Carmen y a Dolores, dos amigas de toda la vida. Nos conocimos en el taller de costura donde trabajábamos de jóvenes. Ellas habían visto mis sacrificios, mis luchas, y ahora eran las únicas en quienes confiaba. Las cité en mi casa al mediodía. Preparé la mesa del comedor, no con lujo esta vez, sino con sencillez: pan, queso, un poco de vino barato. Lo importante era la conversación que íbamos a tener, no lo que había en los platos. Cuando llegaron, sentí un alivio inmenso. Carmen, con su carácter firme, siempre traía calma con sus palabras. Dolores, en cambio, era más emocional, se le notaba la indignación en la cara apenas le conté lo ocurrido. Les hablé de la cena de cumpleaños, de la humillación, de la tarjeta de crédito cancelada, de la conversación en el estacionamiento. Ellas me escucharon sin interrumpir, compartiendo mi dolor como si fuera propio. «Esto ya no es solo un problema familiar», dijo Carmen con tono grave. «Esto es una conspiración, y tú no puedes enfrentarlo sola». Dolores asintió con lágrimas en los ojos. «Quieren robarte la vida, Soledad. No podemos permitirlo». Sus palabras me golpearon con fuerza, porque las había sentido en silencio, pero ahora las escuchaba en voz alta. No eran exageraciones, eran realidades desnudas. Propusieron un plan: reunir todos los documentos importantes, resguardar copias y buscar apoyo legal antes de que intentaran algo contra mí. Isabel, con su experiencia como abogada, sería clave en esa estrategia.
Yo asentí con la cabeza, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía en mi interior. Tal vez no estaba tan sola como había creído. Tal vez aún tenía una red que podía sostenerme. Abrí un cajón y saqué la carpeta negra donde guardaba mis papeles más valiosos. La coloqué sobre la mesa y el aire se volvió más pesado. Carmen la abrió con cuidado, revisando uno por uno los documentos, escrituras, cuentas bancarias, comprobantes de impuestos. Dolores los miraba como si fueran reliquias sagradas. «Esto es tu vida entera escrita en papel», dijo con la voz entrecortada. Sentí un escalofrío. De pronto, recordé que Álvaro siempre supo dónde guardaba todo. La idea de que pudiera entrar en mi casa y llevarse esos documentos me hizo sudar frío. Carmen lo notó y me tomó de la mano. «Vamos a sacarlos de aquí. No importa si tenemos que guardarlos en la caja fuerte de Isabel o en un banco distinto. Pero aquí no están seguros». Asentí con un hilo de voz, sabiendo que tenía razón. Nos quedamos en silencio un rato, cada una perdida en sus pensamientos. Yo miraba el mantel de lino que aún estaba sobre la mesa, el mismo que usé en mi cumpleaños fallido. Lo acaricié con los dedos, como si ese tejido pudiera devolverme algo de consuelo. No lo hizo. Era solo tela, incapaz de sostener la magnitud del dolor que me atravesaba. Pero sí me recordó que todo en esta casa estaba marcado por la traición. Dolores rompió el silencio con una pregunta. «¿Estás dispuesta a pelear, Soledad?» No con gritos ni con lágrimas, sino con papeles, con decisiones firmes. Me quedé mirándola y supe que había llegado el momento de elegir. Podía seguir siendo la mujer que lloraba en silencio, o convertirme en la que defendía lo que aún le quedaba. No respondí con palabras, pero el brillo en mis ojos fue suficiente. Cuando se fueron, me quedé sola otra vez, pero con la sensación distinta de no estar derrotada. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era una calma previa a la tormenta. Caminé hasta la ventana y miré la calle iluminada por faroles. La vida seguía allá afuera, indiferente a mis heridas. Pero dentro de mí había nacido una decisión: resistir. Esa noche cerré la puerta con llave, apagué las luces y subí a la habitación. Mientras me recostaba, pensé que lo que me esperaba no sería fácil. Ellos tenían dinero, abogados, lujo, contactos. Pero yo tenía algo que no podían comprar en ningún club privado: dignidad y memoria. Esa noche me costó dormir, pero cuando por fin cerré los ojos tuve un sueño extraño. Veía mis documentos flotando en el aire, como hojas sueltas que alguien arrancaba de mis manos. Me desperté con el corazón acelerado, sudando, y supe que no podía esperar más. Tomé la carpeta negra, metí en ella todas las escrituras, los comprobantes de mis cuentas, la copia de la caja de seguridad, y decidí salir aunque todavía no amanecía. El miedo me empujaba más que el valor. Encendí las luces del salón y observé la mesa repleta de papeles. La lámpara de cristal iluminaba cada línea como si fueran confesiones. Tomé una bufanda y salí de casa, cerrando la puerta con llave. La calle estaba desierta, apenas alumbrada por los faroles. Caminé con pasos rápidos, con el bolso de cuero apretado contra mi pecho. Cada sombra en las esquinas me parecía una amenaza, pero la determinación era más fuerte que el temblor en mis piernas. Llegué al banco antes de que abrieran. Me senté en una banca de piedra frente a la fachada iluminada y esperé. El aire frío me cortaba la piel y yo abrazaba la carpeta como si fuera un hijo. Recordaba cada sacrificio invertido en esos papeles. Horas de costura, noches en vela, días de hambre para ahorrar. Ahora todo eso estaba allí, concentrado en folios y números, esperando ser protegido de las manos equivocadas. Cuando abrieron las puertas, entré entre los primeros. El suelo de mármol relucía bajo las luces blancas, los empleados con trajes oscuros caminaban con la calma de la rutina. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con el gerente. Me miró con sorpresa, como si no esperara que una mujer mayor llegara con esa urgencia. «Necesito resguardar mis documentos en una caja fuerte diferente», le dije con voz firme. Mientras él revisaba formularios, sentí que todo el lujo del banco era una máscara. Los cuadros modernos, las plantas de adorno, la música suave. Yo solo veía un campo de batalla. Firmé papeles con mano temblorosa, pero la decisión estaba clara.
Entregué la carpeta y observé cómo desaparecía detrás de una puerta metálica. Sentí un alivio inmediato, como si hubiera dejado un peso imposible de cargar. Al salir, la luz del día ya bañaba la ciudad. Caminé entre cafés abiertos, vitrinas con ropa de diseñador y agencias de viajes que ofrecían promociones de ensueño. Todo brillaba, pero para mí era un decorado vacío. La verdadera seguridad no estaba en esas promesas de lujo, sino en la decisión que acababa de tomar. Mis bienes ya no estaban a su alcance. Regresé a casa con paso más ligero, aunque el cansancio se me notaba en cada arruga. Abrí las ventanas grandes para dejar entrar el aire fresco y me senté en el sillón del salón. El silencio era distinto, menos opresivo. Encendí la radio y sonaba una canción antigua que me recordó a mi juventud. Cerré los ojos un momento, permitiéndome sentir que había ganado una pequeña batalla. Por la tarde llamé a Isabel para contarle lo ocurrido. «Hiciste lo correcto», me dijo con voz segura. «Ahora tienes que estar atenta, porque no se quedarán de brazos cruzados». Esa advertencia me devolvió a la realidad. Sentí un nudo en el estómago, pero también un orgullo nuevo. Había dado un paso que jamás pensé que tendría el coraje de dar. Me preparé una sopa ligera y la comí en silencio, mirando los muebles que habían sido testigos de todo. Cada objeto parecía contarme su propia historia. La vajilla, las cortinas, los cuadros. Todo era parte de un pasado que ahora se mezclaba con un presente tenso. El sabor de la sopa me supo a calma, aunque supiera que era temporal. Al caer la noche, encendí una vela en la mesa y me quedé observando la llama. Pensé en Álvaro y Clara, en lo que estarían planeando, en la cara que pondrían cuando descubrieran que ya no tenían acceso a mis documentos. La imagen me dio una extraña satisfacción. No de venganza, sino de justicia íntima. Era la primera vez que sentía que podía defenderme. Apagué la vela y subí a mi habitación. Me recosté mirando el techo, consciente de que lo peor todavía estaba por llegar. Pero al mismo tiempo, en lo profundo de mí, supe que esa madrugada había marcado un antes y un después. No era la misma mujer que lloraba en silencio, era alguien que empezaba a luchar. Esa noche dormí con la certeza de que, aunque el futuro fuera incierto, ya no estaba totalmente indefensa. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Yo salía al mercado, saludaba a las vecinas, regaba mi jardín, pero todo lo hacía con una sombra detrás. Sentía que en cualquier momento estallaría algo. Y no me equivoqué. Una tarde, al entrar en la panadería de la esquina, escuché mi nombre entre susurros. Dos mujeres hablaban con voz baja, pero clara. Dicen que la señora Márquez está peleada con su hijo millonario. Mis manos temblaron al pagar el pan. Caminé de regreso con la bolsa apretada contra el pecho. Cada paso se me hacía más pesado. Al llegar a casa, prendí la radio y la apagué enseguida. No quería más ruidos. El rumor ya había salido de las paredes de mi hogar. Ahora era alimento para la ciudad. Sabía que la gente en los cafés elegantes comentaría mi vida como si fuera novela. Y eso me dolía, no por vergüenza, sino porque la herida ya no era solo mía. Al día siguiente, Isabel vino a visitarme. Traía un bolso de cuero y un abrigo que olía a perfume caro. Apenas me vio, me abrazó. Lo sabía, Soledad. Esto iba a pasar. Cuando el dinero está de por medio, la discreción muere rápido. Se sentó en el sillón y sacó unos papeles de su carpeta. Necesitamos adelantarnos. Ellos pueden intentar desacreditarte. La palabra me rebotó en la cabeza como un martillo. Desacreditarme. Me miré en el espejo de la sala. El reflejo me mostró cansada, pero firme. Pensé en Álvaro y Clara, en cómo ahora seguramente se mostraban sonrientes en algún restaurante elegante, como si nada estuviera ocurriendo. La diferencia era que yo llevaba las cicatrices por dentro y ellos la careta impecable por fuera. Cerré los ojos un instante y me prometí no dejar que me sepultaran con su versión de la historia. Esa noche soñé con un tribunal lleno de lámparas de cristal. Veía jueces, papeles, abogados de traje caro. Yo estaba en medio, con la voz atrapada en la garganta. Desperté agitada, con la certeza de que ese sueño no era tan distante de la realidad. Preparé café fuerte y lo bebí en silencio,
sintiendo el sabor amargo como un recordatorio de lo que se avecinaba. La ciudad empezó a mostrarme sus caras curiosas. En el mercado, las miradas se desviaban cuando yo pasaba. En la iglesia, escuché a 2 personas murmurar: «¿Será cierto que su propio hijo la quiere meter en un asilo?». Esa frase me atravesó. No era un invento, era exactamente lo que temía. Me senté en una banca, con las manos heladas, sintiéndome observada como nunca antes. Para distraerme, entré en una librería. El olor a papel nuevo me dio un respiro. Caminé entre estantes y me detuve frente a un libro que hablaba de dignidad en la vejez. Lo abrí y leí una frase que parecía escrita para mí: «No hay mayor acto de resistencia que decidir por uno mismo». Cerré el libro con lágrimas en los ojos. Era como si el universo me recordara que aún tenía poder. Regresé a casa más serena. Encendí las lámparas del salón y preparé una sopa caliente. El vapor llenó la cocina y, por un momento, me sentí en paz. Pero al mirar el teléfono fijo, lo vi parpadear con llamadas perdidas. Álvaro había marcado varias veces. No devolví ninguna. Ya no estaba lista para escuchar sus argumentos. Solo pensaba en la traición repetida como eco. Mientras cenaba, recordé a mi esposo. Imaginé que habría hecho él en mi lugar. Seguramente habría enfrentado a todos con voz fuerte, sin miedo al escándalo. Yo no tenía esa fuerza, pero sí una resistencia silenciosa. Una que se construía cada día con pequeñas decisiones. No firmar, no ceder, no callar cuando era necesario. Ese pensamiento me sostuvo. Al terminar de comer, recogí la mesa y me quedé un rato mirando el fuego de la estufa. Sentí que ese fuego me representaba, pequeño, pero constante, capaz de sostenerme en las noches más frías. Cerré las cortinas, apagué las luces y subí a la habitación con paso lento, pero firme. No era un final, apenas era otro tramo del camino. Me recosté en la cama y escuché el sonido lejano de un coche de lujo que pasaba por la calle. Pensé en Clara, en cómo seguramente disfrutaba de esas comodidades, mientras yo luchaba por mantener en pie lo poco que tenía. Pero me quedé con un consuelo: ellos tenían lujos prestados, yo tenía mi verdad. Y esa verdad era mi escudo. Dormí poco, pero cuando amaneció me levanté con una idea clara: si el rumor ya estaba en la calle, yo debía prepararme para el próximo ataque. Y sabía que no tardaría en llegar. El golpe llegó más rápido de lo que esperaba. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Una tarde recibí una invitación inesperada. Álvaro y Clara habían organizado una cena en un hotel boutique frente al mar. Dudé en asistir, pero algo dentro de mí me dijo que debía ir. Preparé un vestido sencillo y un abrigo viejo. Al mirarme al espejo sentí la fragilidad de mis hombros, pero también la fuerza de mis ojos. No iba como madre, iba como testigo de lo que planeaban. El vestíbulo del hotel era deslumbrante. Mármol pulido, lámparas colgantes de cristal, recepcionistas con sonrisas ensayadas. Caminé entre huéspedes con trajes elegantes y perfumes caros. Me sentí fuera de lugar, como si mi presencia fuera una mancha en ese escenario de lujo. Pero avancé con paso firme hasta el salón reservado. Allí, mesas decoradas con centros de flores y copas de vino brillaban bajo luces cálidas. Al entrar, noté las miradas. Algunos me saludaron con cortesía forzada, otros murmuraban a mis espaldas. En la mesa principal estaban Álvaro y Clara, radiantes, vestidos como si asistieran a una gala. Me acerqué despacio, buscando entender por qué me habían citado. Álvaro se levantó, me saludó con un beso frío en la mejilla y me indicó una silla al extremo, lejos de ellos. Fue un gesto calculado. La cena comenzó con discursos. El director del restaurante elogió a Clara por su visión empresarial. Luego, con una sonrisa demasiado amplia, ella tomó la palabra. Mi esposo y yo hemos asumido la responsabilidad de manejar los negocios familiares. Queremos cuidar de todos, especialmente de mi suegra. Me miró con ese aire dulce que escondía veneno.
Sentí un nudo en el estómago. De pronto, Álvaro se levantó. Mi madre necesita descanso. Últimamente no está bien. Hemos decidido que lo mejor es ingresarla en un lugar donde pueda recibir atención adecuada. Sus palabras cayeron como piedras sobre mi cuerpo. Escuché un murmullo en la sala, algunas miradas de compasión, otras de incredulidad. Yo me quedé paralizada, con las manos heladas sobre la mesa. Tomé la copa frente a mí y el vino me supo a hierro. Quise responder, pero mi voz no salió. Clara continuó: es lo correcto, ella ya no puede manejar sus cuentas ni sus decisiones. Nosotros nos haremos cargo. La palabra cuentas me retumbó como un eco. Comprendí de inmediato que lo que buscaban era control, no cuidado. Querían mis bienes, mis propiedades, mi herencia. Sentí las lágrimas asomarse, pero me negué a dárselas como espectáculo. Respiré hondo, enderecé la espalda y los miré con una calma que no sentía. El murmullo en el salón aumentaba, la gente ya comentaba la escena como si fuera parte del entretenimiento. Yo, en medio de todo, me sentía una actriz forzada en un teatro cruel. Al terminar los discursos, me levanté sin pedir permiso. Mis piernas temblaban, pero mi orgullo me sostenía. Caminé hasta la salida sin mirar atrás, escuchando el sonido de los cubiertos contra la vajilla de porcelana. Cada choque metálico era un recordatorio de mi humillación pública. Nadie intentó detenerme. Nadie me defendió. Era como si ya hubieran decidido mi destino sin mí. Salí del hotel y el aire marino me golpeó el rostro. Caminé por el malecón con el corazón acelerado, oyendo las olas romperse contra las rocas. Cada paso era un intento de no derrumbarme. Me detuve frente al mar oscuro y sentí que esa inmensidad era el único lugar donde todavía cabía mi dolor sin ser juzgado. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara, como si quisiera limpiarme de esa traición. Regresé a casa en silencio, con los zapatos pesados y la mirada perdida. Al entrar, me quité el abrigo y lo dejé caer en el sofá. Encendí una lámpara y la luz cálida me pareció un refugio. Preparé un té, aunque apenas lo probé. El sabor era amargo, como todo lo que había vivido esa noche. Sabía que después de esa cena nada volvería a ser igual. Me senté en el escritorio y abrí un cuaderno en blanco. Comencé a escribir, no una carta, sino un registro de cada palabra, cada gesto, cada humillación que había soportado. No quería olvidar nada. Ese cuaderno sería mi testigo silencioso. Escribí hasta que el cansancio me venció, pero mi mano no temblaba. Algo en mí había cambiado para siempre. Aquella noche, en el silencio de mi casa, entendí que había llegado el momento de luchar abiertamente. Ya no era un conflicto oculto entre paredes, ahora era una guerra declarada frente a todos. Y aunque temblaba, sabía que estaba lista para dar la batalla. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías si la gente que más debería cuidarte intentara despojarte de tu dignidad frente a los demás? A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados, pero con la mente más clara que nunca. El recuerdo de la cena en el Hotel Boutique me dolía como una espina clavada, pero también me había dado un nuevo impulso. Si ellos habían decidido exponerme en público, yo ya no podía seguir escondiéndome en mi silencio. Caminé hasta la cocina, preparé café fuerte y mientras el aroma llenaba el aire, pensé en cada palabra que había escuchado esa noche. Ya no quedaban dudas. Era una guerra abierta. Me senté en el comedor y extendí sobre la mesa los documentos que aún conservaba. Los acomodé en pilas, escrituras, extractos de cuentas, recibos de impuestos. El mantel de lino que había usado en mi cumpleaños volvía a ser testigo, pero ahora no de una humillación, sino de un plan. Sentí que mis manos temblaban, no de miedo, sino de determinación. La dignidad no podía quedarse en palabras, debía convertirse en acción. Llamé a Isabel, y a las 2 horas llegó con su carpeta llena de papeles legales. Traía el cabello recogido y un traje oscuro que le daba una autoridad natural. Se sentó frente a mí, abrió sus notas y empezó a enumerar posibilidades: denuncias, medidas preventivas, recursos legales. Yo la escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un salvavidas. No puedes dejar que te declaren incapaz, Soledad. Necesitamos adelantarnos. Poco después llegó Carmen con una libreta y Dolores con una bolsa llena de sobres.
Las tres se sentaron conmigo en el salón, alrededor de la mesa que parecía un campo de batalla. Mientras Isabel hablaba, Carmen tomaba notas y Dolores organizaba los papeles. Yo las miraba con gratitud, pensando que, aunque Álvaro me había dado la espalda, aún había mujeres dispuestas a sostenerme. Ese pensamiento me devolvió una chispa de esperanza. Isabel propuso reunir testigos, vecinas, amigas, incluso médicos que pudieran acreditar mi lucidez. Si ellos quieren usar la ley para borrarte, usaremos la ley para protegerte. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una alarma. Entendí que el siguiente paso no sería solo emocional, sino legal, y que yo debía estar preparada para entrar a un terreno donde nunca antes había estado. Me levanté y fui hasta un armario antiguo donde guardaba cartas y fotografías. Saqué una caja llena de recuerdos, recibos de compras que había hecho con mi dinero, viajes pagados por mí, incluso la carta de Álvaro pidiéndome ayuda económica años atrás. Los coloqué sobre la mesa como pruebas silenciosas de mi entrega. «Esto también servirá», dije con voz firme. Todas me miraron y asentaron al mismo tiempo. La tarde avanzó entre discusiones y planes. Cada frase que Isabel decía se mezclaba con el sonido del bolígrafo de Carmen y los suspiros de Dolores. Yo me mantenía atenta, absorbiendo todo. En un momento, Isabel levantó la vista y me dijo: «Soledad, esta batalla la vas a ganar, pero no será fácil. Debes estar lista para escuchar cosas que van a dolerte aún más». Sentí un escalofrío, pero también un orgullo. Al fin estaba tomando las riendas. Cuando mis amigas se fueron, quedé sola otra vez en la casa. Caminé por el pasillo en silencio, mirando las paredes cubiertas de fotos antiguas. En una de ellas aparecía yo con Álvaro niño en un viaje a la sierra. Sonreía con la boca manchada de chocolate. Esa imagen me atravesó como un puñal. ¿Cómo podía ese niño convertirse en el hombre que ahora buscaba encerrarme? Cerré los ojos y guardé la foto en un cajón. No podía debilitarme. Preparé una cena ligera: pan, queso y una sopa caliente. La vajilla de porcelana, que tantas veces había sacado para celebraciones, permanecía guardada. Esa noche no quise lujos ni adornos. Solo necesitaba alimentarme para resistir. Comí en silencio, escuchando el crujir del pan como si fuera un recordatorio de que aún tenía control sobre mi vida. Cada bocado era una forma de decirme: sigo aquí. Más tarde, encendí la lámpara del salón y observé el montón de documentos sobre la mesa. El brillo de la luz caía sobre ellos como una advertencia. Todo lo que había construido en años cabía en esas hojas. Y aunque me asustaba, también me daba fuerzas. Si ellos pensaban que podían borrarme con una firma, se habían equivocado. Subí a mi habitación con paso lento, pero con la frente en alto. Me recosté en la cama, respirando profundo, mientras en mi mente repetía una frase que Isabel había dicho: «Tu verdad es tu mejor defensa». Me aferré a esas palabras como si fueran un escudo. Y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, esa noche sentí que no estaba completamente sola. Me dormí con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo estaba dejando espacio a la resistencia. Los días siguientes me parecieron interminables. Había decidido no esconderme más, pero exponerme en público era un reto que me consumía por dentro. Una mañana recibí la invitación del alcalde. Querían reconocer mi labor comunitaria en un almuerzo oficial. Dudé en aceptar, pero Isabel insistió. «Soledad, es la oportunidad perfecta para mostrar que estás en plenitud, que nadie puede llamarte incapaz». La miré en silencio y asentí. Tal vez tenía razón. El día del evento me vestí con un traje sencillo, pero bien cuidado. Añadí un pañuelo de seda azul que había guardado por años y un par de pendientes discretos. Al mirarme al espejo sentí orgullo, no por la ropa, sino porque aún podía sostenerme de pie. Tomé un bolso de cuero desgastado y salí rumbo al salón municipal. Mis pasos eran firmes, aunque por dentro temblaba. Al llegar, me impresionó el lugar. Alfombras rojas cubrían el suelo, lámparas de cristal iluminaban con una luz cálida, y las mesas estaban decoradas con vajilla de porcelana y copas brillantes. Había música suave y un aroma a flores frescas que llenaba el aire. Todo era lujo y protocolo, un contraste con mi vida llena de silencios rotos. Caminé con calma hasta la mesa reservada para mí,
tratando de ignorar las miradas curiosas. Cuando anunciaron mi nombre, me levanté despacio. El aplauso resonó en el salón y sentí un nudo en la garganta. Caminé hasta el estrado y tomé el micrófono. Vi en primera fila a Álvaro y Clara, vestidos impecables, sonriendo como si nada. Sus ojos, sin embargo, revelaban incomodidad. Respiré hondo y hablé con voz firme. He pasado mi vida cuidando, trabajando, dando todo por los demás. Y hoy quiero decir algo que nunca dije. El respeto no se compra con dinero ni con propiedades. El respeto se gana con amor. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración en el micrófono. Continué. Me han querido reducir a una firma, a un trámite. Pero no soy un papel ni un número de cuenta. Soy una mujer con memoria, con dignidad, con historia. Y nadie tiene derecho a arrebatarme eso. Vi cómo Clara bajaba la mirada y Álvaro se removía en su asiento. Era la primera vez que sentía que mis palabras los alcanzaban. Al terminar, el público aplaudió con fuerza. Me costó contener las lágrimas, pero me mantuve erguida. Bajé del estrado y regresé a mi mesa. Isabel me tomó la mano con fuerza, Carmen sonreía con orgullo y Dolores lloraba sin disimulo. Yo sentía que por fin había recuperado una parte de mí que creía perdida. No había ganado la guerra, pero sí una batalla importante, la del reconocimiento. Durante el almuerzo apenas probé bocado. El aroma de los platillos elaborados, los vinos caros, las charlas elegantes, todo parecía ajeno. Yo solo pensaba en cómo ese instante se había convertido en un escudo contra las mentiras que Álvaro y Clara intentaban difundir. Ahora había testigos, había voces que podían decir que estaba en plenitud, que seguía siendo dueña de mis decisiones. Álvaro se acercó al final, con un gesto forzado. «Mamá, no tenías que decir esas cosas». Lo miré fijo y respondí en voz baja. «No vuelvas a decirme lo que debo callar. Mi voz me pertenece». Se alejó sin responder, dejando tras de sí un aire pesado que contrastaba con la música alegre del salón. Clara lo siguió, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. Cuando el evento terminó, salí al aire libre. El sol me golpeó el rostro y el viento me despeinó. Caminé despacio por la plaza, oyendo los pasos de la gente, el bullicio del mercado cercano, el murmullo de la vida que seguía. Me detuve frente a una fuente y observé el agua caer. Era un símbolo de movimiento, de constancia, de fuerza. Me vi reflejada en esa corriente y pensé, todavía estoy de pie. Regresé a casa agotada, pero con el corazón más ligero. Me quité los pendientes, doblé el pañuelo y lo guardé con cuidado. Luego encendí una lámpara y escribí en mi cuaderno, hoy hablé por mí. Hoy me escucharon. Cerré el cuaderno con una sonrisa leve. No era una victoria definitiva, pero sí un paso que nadie podía arrebatarme. Me recosté en la cama tarde, con el cuerpo cansado pero la mente alerta. Sabía que esa exposición no detendría a Álvaro y Clara. Al contrario, tal vez los enfurecería más. Pero también sabía que ahora ya no podían silenciarme tan fácilmente. Y esa certeza me permitió dormir, aunque fuera solo unas horas, con la paz de haber recuperado mi voz. Esa noche entendí que a veces no se trata de ganar aplausos, sino de recuperar la mirada en el espejo. La mañana del juicio amaneció fría y nublada. Abrí las cortinas y observé la ciudad cubierta por un cielo gris, como si compartiera mi inquietud. Me vestí con un conjunto sencillo, oscuro, y un abrigo que había guardado para ocasiones importantes. No era ropa de diseñador ni un traje caro, pero lo llevé con la dignidad de quien sabe que no necesita adornos para ser escuchada. Caminé por mi casa en silencio, acariciando las paredes como si me despidiera de ellas antes de salir. Isabel llegó temprano. Traía una carpeta repleta de documentos y una expresión seria. Hoy no solo se decide tu caso, Soledad. Hoy se decide tu historia. Sus palabras me sacudieron, pero me dieron fuerza. Subimos al coche de Carmen, que nos esperaba en la puerta. Dolores estaba en el asiento trasero, con los ojos húmedos, rezando en voz baja. El trayecto hasta el tribunal fue silencioso, apenas roto por el ruido de la ciudad que despertaba. El edificio del juzgado imponía respeto. Columnas altas, escaleras de mármol y un vestíbulo donde el eco multiplicaba cada paso.
Sentí que mis piernas temblaban, pero respiré hondo. Entramos juntas, yo en medio de mis amigas, como si ellas fueran mis guardianas. Al cruzar el pasillo, vi a Álvaro y Clara esperándonos. Él con un traje caro, ella con un vestido elegante y un bolso de cuero brillante. Sonreían como si ya hubieran ganado. Me senté frente a ellos, evitando mirarlos demasiado. El juez entró y la sala se puso de pie. El sonido del mazo golpeando la madera me heló la sangre. Comenzó la audiencia. Isabel se levantó, con voz firme, y presentó nuestras pruebas. Los documentos, los testigos, las copias de transferencias y cartas. Yo la escuchaba como si cada palabra fuera un escudo que me cubría de los ataques que estaba por recibir. Cuando fue el turno de Clara, su voz sonaba dulce, casi condescendiente. Solo queremos lo mejor para ella, señor juez. Está confundida, ya no puede manejar sus cuentas, ni sus propiedades. Necesita ayuda. Su tono de falsa compasión me revolvía el estómago. Álvaro la acompañó con un gesto de cabeza, como si fueran un equipo ensayado. Era un teatro bien montado, con el lujo de su ropa y la seguridad de su mentira. Respiré profundo y levanté la mano para pedir la palabra. El juez me miró con seriedad y me autorizó. Me puse de pie, apoyándome en la mesa. Señoría, llevo 74 años viviendo con dignidad. He trabajado, he criado a mi hijo, he ahorrado cada euro. No soy una carga, no soy incapaz. Lo que soy es una madre traicionada por la ambición. Mi voz temblaba, pero cada sílaba salió clara. Hubo un silencio denso en la sala. Clara me miraba con rabia contenida, Álvaro bajó los ojos como si no soportara enfrentarme. El juez tomó notas sin levantar la cabeza. Isabel me apretó el brazo con orgullo, Carmen asintió en silencio y Dolores lloraba en silencio detrás de mí. En ese instante supe que no estaba sola, que mi voz ya no era un murmullo perdido. Era un grito que resonaba en ese salón solemne. Los testigos comenzaron a pasar. Una vecina habló de mi lucidez diaria, de cómo aún manejaba mis compras y mis cuentas. Un médico confirmó que estaba en buen estado mental. Cada declaración era una piedra que caía sobre el muro que Clara y Álvaro habían intentado levantar contra mí. Sus sonrisas se iban borrando poco a poco, hasta quedar reducidas a gestos tensos y miradas incómodas. El juez pidió un receso. Salimos al pasillo, donde el murmullo de otros casos llenaba el aire. Yo me apoyé en la pared de mármol, respirando con dificultad. Isabel me ofreció un vaso de agua, Carmen me sostuvo del brazo, Dolores me abrazó. Sentí que la vida me había dado amigas verdaderas en el momento en que más las necesitaba. No eran mi sangre, pero eran mi familia. Cuando regresamos, el juez anunció que la resolución se daría en la próxima sesión. Sentí una mezcla de alivio y miedo. No era una victoria definitiva, pero tampoco una derrota. Álvaro y Clara salieron primero, caminando rápido, con sus trajes caros y su orgullo herido. Yo me quedé sentada un momento, mirando la sala vacía. El silencio me envolvió como un abrigo inesperado. Salimos juntas del tribunal. El aire frío me golpeó el rostro y sentí un alivio extraño. No era felicidad, pero sí una calma nueva. Caminé despacio por la escalinata, mirando la ciudad que seguía con su bullicio indiferente. El juicio aún no había terminado, pero yo ya había ganado algo importante. Mi voz se había escuchado en un lugar donde ellos querían callarme. Esa noche, de regreso en mi casa, me serví una copa de vino barato y la bebí mirando las ventanas iluminadas de los vecinos. El sabor era áspero, pero me supo a victoria. Cerré los ojos y me prometí que pasara lo que pasara, nunca más permitiría que me definieran como débil. Cuando terminó el juicio, sentí que algo dentro de mí se había roto, pero también algo nuevo había nacido. Ya no era la mujer que lloraba en silencio en su sala iluminada por lámparas de cristal. Ahora era alguien que había puesto su voz en un tribunal y había mirado de frente a quienes intentaban borrarla. Esa transformación me asustaba y me liberaba al mismo tiempo. No sabía cómo continuar, pero sí sabía que no podía quedarme igual. Decidí vender mi casa. No fue una decisión fácil. Cada habitación estaba llena de recuerdos, desde los primeros muebles que compramos con mi esposo hasta las fotos de Álvaro niño colgadas en las paredes. Caminé por el pasillo tocando cada marco, cada cortina, cada detalle.
Lloré mientras firmaba los papeles en el banco, retirando lo que me correspondía. Pero al mismo tiempo sentí ligereza, como si soltara un peso que me mantenía encadenada. Con parte del dinero compré una villa pequeña frente al mar. Nada de lujos exagerados, pero sí con ventanas grandes que dejaban entrar la brisa y un jardín donde las flores parecían respirar conmigo. La primera noche me acosté escuchando el sonido de las olas en lugar de los ecos de discusiones. No era un palacio, pero era mío, y sobre todo era libre. Esa libertad no tenía precio. Me dediqué a organizar un proyecto que había soñado en secreto, una posada para mujeres mayores que habían sido rechazadas por sus familias. Carmen y Dolores me ayudaron desde el inicio. Pintamos paredes, pusimos muebles sencillos pero cómodos, y colgamos cuadros donados por vecinas. El lugar olía a café recién hecho y pan caliente. No había joyas ni bolsos de diseñador, pero sí había sonrisas verdaderas. Pronto comenzaron a llegar las primeras mujeres. Cada una traía una herida distinta, hijas que ya no las visitaban, nietos que las olvidaban, esposos que las habían dejado atrás. Yo las escuchaba en silencio, con el corazón abierto. Sus historias se mezclaban con la mía, y juntas encontrábamos un poco de consuelo. No éramos víctimas, éramos sobrevivientes. Una tarde me senté en el jardín con Isabel. El sol caía dorado sobre las flores y el mar brillaba en el horizonte. Ella me miró con orgullo. Lograste transformar tu dolor en algo hermoso, Soledad. Sonreí, respirando hondo. No sé si es hermoso, Isabel, pero al menos es útil. Y eso me da paz. Sentí que por primera vez en mucho tiempo mi alma descansaba. Sin embargo, no todo era calma. Algunas noches despertaba con el recuerdo de la voz de Álvaro. Mis suegros son mi familia, tú no. Esa frase me perseguía como un fantasma. Caminaba hasta la ventana, miraba el mar oscuro y me repetía, ya no me define lo que él diga. Me define lo que hago ahora. Esa frase era mi escudo contra la nostalgia que aún intentaba herirme. Un día recibí una carta de Clara. La abrí con manos firmes. Era un mensaje frío, reclamando lo que ella llamaba nuestro derecho. Sonreí amarga y guardé la hoja en un cajón. Ya no me dolía como antes. Era solo un recordatorio de que seguían envenenados por la ambición. Cerré el cajón y seguí con mi día, sirviendo café a las mujeres que ahora llenaban la posada de voces y risas. El tiempo me enseñó que la verdadera elegancia no está en los trajes caros ni en los restaurantes de lujo, sino en la capacidad de mirar al otro a los ojos sin vergüenza. Esa fue mi lección, la que compartía con cada mujer que llegaba a la posada. El respeto no se mendiga, se exige con dignidad. Y yo lo había aprendido de la forma más dura. Por las noches escribía en mi cuaderno. No cartas para Álvaro, sino páginas para mí. Anotaba cada logro pequeño, una mujer que sonrió después de días, una conversación que devolvió esperanza, un amanecer visto desde la terraza. Eran detalles simples, pero me sostenían más que cualquier cuenta bancaria. Un domingo, mientras regaba las plantas, sentí una paz que hacía años no conocía. Miré al cielo despejado, escuché las olas y supe que, aunque el dolor nunca desaparece del todo, se puede aprender a vivir con él sin que nos robe la vida. Ese era mi renacimiento, no un regreso al pasado, sino un comienzo nuevo. Y mientras cerraba los ojos para guardar ese momento en mi memoria, pensé en todas las personas que podrían estar pasando por algo parecido. ¿Y tú? ¿Has encontrado alguna vez la fuerza para reconstruirte cuando quienes más amabas intentaron destruirte? Una mañana encontré un sobre en el buzón de la posada. El remitente estaba escrito con una letra que reconocí de inmediato. Álvaro. Lo sostuve en las manos como si pesara toneladas. Caminé hasta el jardín, me senté bajo la sombra de un árbol y lo abrí con calma. Dentro había una carta breve. Perdón, mamá. Podemos hablar. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de un pasado que aún sangraba. Me quedé mirando el papel largo rato. El sonido del mar llegaba desde la orilla y las voces de las mujeres dentro de la posada me devolvían al presente. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de memoria. Podía escuchar aún aquel grito. Mis suegros son mi familia, tú no. Y ahora, en contraste, tenía frente a mí un intento de acercamiento. No era fácil decidir qué hacer con ese hilo tendido entre nosotros.
Guardé la carta en mi bolso y pasé el día en silencio. Preparé café para las demás, serví pan caliente, escuché sus historias como siempre. Pero por dentro estaba dividida. Una parte de mí anhelaba abrazar a mi hijo, otra parte sabía que abrirle la puerta significaba arriesgar mi paz recién encontrada. Caminaba por la villa con esa contradicción pesándome en el pecho. Al atardecer subí a la terraza. El sol caía sobre el mar, tiñéndolo de naranja y púrpura. Abrí la carta otra vez y leí cada palabra lentamente. Sentí lágrimas resbalar, no de alegría, sino de duelo por lo que ya no podía ser. Me pregunté si el perdón era realmente posible, o si algunas heridas solo pueden aceptarse sin cicatrizar del todo. Decidí escribir una respuesta. Tomé mi cuaderno, arranqué una hoja y puse con letra clara: las puertas de mi corazón no están cerradas, pero tampoco están obligadas a abrirse para quien las rompió. Doblé el papel y lo guardé en un sobre. No sabía si lo enviaría, pero al menos esas palabras me liberaban. Era la primera vez que le escribía sin suplicar ni justificar. Esa noche cené con todas en la posada. La mesa estaba llena de voces, risas, platos sencillos y vino barato. Miré alrededor y pensé que este era mi verdadero hogar ahora. No había lámparas de cristal ni vajillas de porcelana, pero había algo mucho más valioso: compañía sincera. En medio de la charla, guardé silencio un instante para grabar ese recuerdo en mi corazón. Más tarde, mientras recogíamos los platos, Carmen me preguntó si estaba bien. La miré y sonreí. «Estoy en paz», respondí. Y era cierto. No perfecta, no sin cicatrices, pero en paz. Esa palabra me supo a lujo, un lujo que ningún banco podía otorgar y que ningún hijo podía arrebatar. Lo había encontrado en mí misma, en mi capacidad de seguir adelante. Me recosté temprano, con la carta de Álvaro todavía en el bolso. No la saqué, no la leí otra vez. Cerré los ojos y escuché el canto lejano de las olas. Pensé en todo lo que había pasado: el desprecio, la humillación pública, la traición disfrazada de cuidado. Y sin embargo, ahí estaba yo, respirando, viviendo, construyendo algo nuevo. Ese era mi triunfo. En sueños volví a la mesa de mi cumpleaños. Esta vez no estaba vacía ni fría. Me veía rodeada de mujeres como yo, levantando copas sencillas, brindando por la dignidad recuperada. El eco de ese brindis me acompañó incluso cuando desperté. Supe entonces que, aunque la vida no me devolviera lo perdido, me había dado algo diferente: una comunidad, un renacer. Al día siguiente llevé la carta de Álvaro hasta el mar. No la arrojé, solo la sostuve frente a las olas y luego la guardé de nuevo. No era momento de soltarla ni de responderla. A veces la mejor decisión es esperar. El mar me enseñaba paciencia, y yo estaba dispuesta a aprenderla. Regresé a la posada, saludé a cada mujer y me puse a trabajar en la cocina. La vida seguía, y yo también. Ese era el mayor símbolo: no quedarme detenida en el dolor, sino caminar cada día con pasos firmes. No necesitaba cerrar la historia con Álvaro para saber que la mía seguía escribiéndose. Y mientras servía el café, con el aroma llenando el aire, entendí que el verdadero final no era la carta, ni el perdón, ni el rencor. El verdadero final era yo misma, recuperando mi dignidad y eligiendo vivir con la frente en alto. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te despreció y aún así levantar la cabeza con dignidad? Si hoy te sientes ignorada, desplazada o humillada por alguien a quien entregaste tu vida, no permitas que eso defina quién eres. No eres una sobra en la mesa de nadie. Eres raíz, eres historia, eres cimiento de lo que otros disfrutan hoy. Has dado tanto, diste techo, diste pan, diste tu juventud entera para que otros caminaran más fácil. Quizás no te lo agradecieron nunca como merecías, pero aquí, sí te vemos. Sentimos tu dolor. Y queremos recordarte que aún hay belleza esperando por ti. Tu valor no está en el dinero, ni en los lujos, ni en las casas que construiste para otros. Tu valor está en tu corazón, en cada arruga que guarda memoria, en cada lágrima que se secó sola en la almohada. La dignidad es el tesoro más noble, y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, aunque sea en silencio, aunque sea con un café sencillo, con la frente en alto, el mundo se rinde ante tu fortaleza. Y hasta quienes te dieron la espalda, un día vuelven, pidiendo un lugar en el banquete que solo tú sabes dar.
No olvides esto. Todavía hay mucho por vivir, mucho por reír, mucho por compartir. Tú no estás sola. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir acompañándonos. Porque cada historia como esta es también un recordatorio. La vida siempre nos da una nueva oportunidad de brillar. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer perdió a su marido y descubrió que su hijo heredó 5 millones, mientras a ella solo le dejaron la cocina y un baúl viejo. Ella no se derrumbó, pero lo que hizo después sorprendió a toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido falleció y mi hijo se quedó con 5 millones. A mí solo me dejaron la cocina y un baúl viejo, porque el final es tan inesperado que te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.